Rodrigo, yo sé que tenía que escribir el programa sobre flores para Algernon esta semana, pero es muy difícil hablar de un libro así. Pero Daniel, estoy leyendo el guión y aquí dices exactamente eso y yo digo exactamente esto. Sí, es que decidí tomar la solución ladrón de orquídeas. O sea, hacer una introducción donde el tema sea escribir la introducción del capítulo sin realmente escribirla. Y aprovechar para hablar de lo difícil que es escribir guiones para un canal de YouTube como Estereoscopio. Y que la estructura y sintaxis del guión que escribiste hable del problema de la creación literaria, de cómo ésta se puede convertir en imágenes y de cómo nosotros las percibimos. Exacto. Y ahora estamos atrapados en un guión, un metaguión, donde los espectadores de Estereoscopio van a saber cómo escribimos los guiones de nuestros episodios. Pero, solo por aclarar, el tema del capítulo de esta semana es flores para Algernon, no el ladrón de orquídeas. Sí, por supuesto. Muy bien, entonces, amigos y amigas de Estereoscopio, esta semana les hablaremos de un clásico de la ciencia ficción, Flores para Algernon de Daniel Keyes. Y de nuestras propias inseguridades como investigadores, sujetos creadores y sujetos de estudio de nuevos procedimientos médicos. Ok, acá dice fundido en negro. Sí, ahí va fundido en negro. Fundido en negro, listo. Está bien. Hola amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Rodrigo. Y yo soy Daniel. Y para el capítulo de hoy vamos a hablarles de una novela muy importante que leímos en nuestra adolescencia, juventud lejana, que es un libro importantísimo, forma parte de la cultura estadounidense y les estoy hablando de Flores para Algernon de Daniel Keyes. Daniel Keyes es un autor norteamericano. Básicamente se le conoce por este libro nada más. Él estuvo vivo entre 1927 y 2014. Durante la mayor parte de este tiempo él fue profesor universitario. Sí, a eso se dedicó hasta que en el año 2000 pues, lo jubilaron y ya pues, era profesor emérito. Él también fue editor de la revista Paul Marvel Science Fiction hasta el año 54, en el momento en que la revista cerró. De su vida pues hay muchas cosas que hablar, más allá de esta gran obra, Flores para Algernon, que como ya dijo Rodrigo, ganó premios Hugo, premios Nebula, y pues realmente es reconocida como una de las obras más importantes de la literatura gringa del siglo XX. Ellos la leen en el colegio. Se hizo una película en el 68, bueno, se han hecho varias, pero la del 68 destaca porque Cliff Robertson ganó el Oscar a Mejor Actor por esta película. Esta hermosura está escrito en un formato de diario, con la excusa de que son los informes de progreso de un experimento. El diario está escrito por un señor que se llama Charlie Gordon, tiene 37 años, trabaja en una panadería y sufre de un retraso mental. Charlie tiene que escribir el diario para poder dar cuenta de lo que está pasando en el experimento y así nosotros podemos conocerlo a él y la evolución que él va a tener. El experimento que consiste en que él se pueda volver una persona más inteligente. Entonces le van a hacer algo en el cerebro para que él se vuelva más inteligente. De eso trata este libro. Simplemente para complementar, hay un cuento y hay una novela. Primero Daniel Keyes escribió un cuento que fue uno de los ganadores y después lo amplió para convertirlo en una novela que es de la que les vamos a hablar el día de hoy. Bueno, como les estaba diciendo, este libro está escrito en forma de diario. Esto no es común, o sea, sí es común, era común en el siglo XIX, en el siglo XVI, claro. Antes, ¿no? En el siglo XX es raro encontrar los diarios, ¿no? Durante el siglo XVIII y XIX en Francia, sobre todo, hubo mucha literatura epistolar. Y hay algo que es muy interesante que explota Daniel Keyes, justamente esta literatura epistolar, y que tiene que ver con que cuando nosotros nos enfrentamos a esa primera persona que está escribiendo, obviamente las cosas que se están poniendo en el texto no se están contando, sino que se están mostrando. Es decir, lo que hace Daniel Keyes es de una u otra forma mostrar en la misma escritura de Charlie cómo es Charlie, ¿no? Y eso lo hace justamente modificando ciertos elementos gramaticales. Y creo que esa es la primera cosa de la que uno se acuerda cuando uno lee Flores para Algernon, porque hay una transformación del lenguaje, a pesar que la leemos en una traducción. Obviamente en una traducción tiene un montón de modificaciones y de transformaciones en el momento en el que se hace el cambio, pero se logra mantener un poquito ese cambio de gramática, porque al principio este personaje sufre un retraso y escribe de una manera, ¿no? De una manera especial, de una manera específica. ¿Cómo se expresa en el texto? Es de una manera, y a medida que se va transformando, esa gramática, esa literatura, esa escritura
va cambiando. Entonces eso es algo re importante en el texto. No solamente tiene que ver con el tema, sino con el cómo está escrito el libro, ¿no? Sí. A partir de esa transformación. La transformación que nosotros estamos viendo en las letras del libro también va reflejando la transformación que está sucediendo en la psique del libro. Para los que no nos han entendido todavía muy bien de qué trata el libro, esto es un personaje que inicia con un retraso mental, le hacen una cirugía y a partir de esa cirugía él empieza a volverse una persona cada vez más inteligente. Y nosotros estamos viendo esa transformación en la forma en la que están organizadas las palabras, pero también en el léxico que la persona escoge, y a medida que va encontrando palabras para nombrar las cosas también va descubriendo el mundo. El mundo de Charlie se va ampliando a medida que él va descubriendo más palabras, a medida que su inteligencia va creciendo, su lenguaje va creciendo con él y su mundo se va agrandando y las personas empiezan a develarse. El lenguaje y la inteligencia le devela a él la verdad. Personas que él consideraba que eran sus amigos entrañables, cuando él empieza a describirlos de otra forma, hay partes del libro donde él escribiendo se da cuenta y él dice, al momento de escribir esto es que me di cuenta de esto. Entonces uno se da cuenta de la forma en la que Daniel Keyes está consentiendo el lenguaje para relacionarlo directamente con el problema intelectual. Y es esta idea postestructuralista de que definitivamente somos lo que hablamos, ¿no? Y somos el léxico que tenemos, somos la lengua que hablamos. Cuando uno se acerca primero al libro, uno cree que está como mal escrito, que tiene errores de traducción, que tiene errores, etcétera, etcétera, pero no. ¿Qué es lo que ocurre con esta escritura? Que tiene que ver con eso que estuvimos hablando sobre la idea posmoderna del sujeto, es el lenguaje. Y es que el novum de este libro, que para quien no sabe qué es un novum puede ver el capítulo del novum. Se los voy a dejar en la descripción. Entonces, sí, ahí está. Pero bueno, el novum de este libro es un novum que no tiene que ver con una transformación a gran escala de un mundo, sino que tiene que ver con una transformación de un sujeto. Por lo tanto, la forma de reflejar esa transformación del sujeto es por medio de una escritura que dé cuenta de esa transformación para ese individuo. Y esto es muy inteligente porque, claro, normalmente los escritos de ciencia ficción están tratando de describir una transformación de un mundo, que es el mundo extrapolado, a través de un narrador que está por fuera y que está observándolo. Pero lo que hacemos nosotros no es un narrador que observa el mundo, somos nosotros los que estamos observando directamente la psique del personaje a través de su propia narración. Ahí hay una movida muy interesante narrativa, ¿sí? Porque en esa movida narrativa nos hace a nosotros mismos observadores directos de lo que está pasando. Pero muy importante que no vayan a pensar que nosotros estamos recomendando este libro porque utiliza un dispositivo narrativo, simplemente interesante. Porque como decía Rodrigo, o sea, literatura escrita de esta forma existe desde hace mucho tiempo. También lo que estamos viendo nosotros acá es un autor que logra hacernos sentir empatía por esta persona, que nos va a destrozar el corazón, que nos va a presentar en todas estas hojas varias reflexiones que son muy importantes sobre la modernidad y sobre lo que significa ser humano en la modernidad. Esto es algo que se me acaba de ocurrir realmente, y es que Ted Chiang tiene un cuento en el cual hay alguien que se va haciendo más inteligente. Cuando yo recuerdo que cuando leí este cuento de Ted Chiang, recordé muchísimo Flores para Algernon de Daniel Keyes. Pero claro, Ted Chiang le está narrando desde el sujeto que ya es inteligente y puede entender cómo sufrió su transformación. En cambio, aquí nosotros estamos casi que en un día a día del cómo es el proceso de transformación y cómo se está volviendo cada vez más y más y más y más inteligente. Y entonces son la misma historia, pero narrado desde dos lugares tan diferentes que producen dos tipos de texto y dos tipos también de contexto, porque las preguntas de fondo son diferentes. Hay una primera pregunta que atraviesa todo el libro y es sobre el papel del conocimiento como una moneda de cambio social. Tiene que ver justamente con las formas éticas con las que se está trabajando la ciencia en este momento de los 60, ¿no es cierto? Pues no solamente en este momento de los 60, lo que pasa es que hasta hace muy poco tiempo todavía no había como entidades que vigilaran la ética de los experimentos. Yo creo que es la pregunta central, ¿no es cierto? Es decir, ¿hasta qué punto nosotros podemos o no podemos tener, o cómo la ética de una u otra forma interviene o no en estos sujetos? Y
Yo estoy pensando en Charlie, o sea, Claro. Charlie es alguien que firma un papel que no tiene ni idea, pero bueno, usted es el experto un poco porque ha estudiado un montón sobre ética y ciencia. Y acá de todas maneras hay dos niveles de ética, ¿no? Hay unas éticas individuales y hay unas éticas institucionales. Y esa relación está muy cuidada dentro del texto, porque Charlie en todo momento va a ser mostrado como un personaje que está siendo abusado, tanto por las personas cercanas a él, las personas que lo han rodeado toda la vida, que abusan de él. Pues a causa de su retraso. Hay un abuso institucional que se produce por parte del médico. Y esto nos lleva a una cosa que pues sí, como Rodrigo dice, es algo que ya me atañe a mí en la casa, porque yo llevo unos años ya larguitos trabajando como investigador. Y una de las cosas que pasa, o sea, investigador en una universidad y todo, ¿no? Y una de las primeras cosas que uno descubre al momento de empezar la carrera de investigador, bueno, pues yo soy investigador en artes, ¿no? No en medicina. Como mi investigación de artes igual tiene que pasar por los mismos filtros que tienen que pasar los investigadores de medicina, de psicología, de derecho, de lo que ustedes quieran, todos tienen que pasar por los mismos pasos para garantizar la ética de los sujetos de estudio. En la época en la que se escribe este libro todavía era común los escándalos en el periódico, que saliera un día un artículo, científicos tal hicieron este experimento horrible en esta gente, y no estoy hablando de nazis ni nada de eso, no, estoy hablando de científicos, gente súper respetable, que por ejemplo tenían que probar un medicamento, una carga hormonal para prevenir el embarazo. Es un anticonceptivo oral. Tenían que hacer un estudio de prueba, por ejemplo. Pues se les hacía más fácil conseguir mujeres latinas porque no hablaban inglés, entonces no ponían problema al firmar los consentimientos informados. Igual es un buen medicamento, igual no les iba a hacer daño, solo que ellas no sabían que estaban firmando, ellas solo sabían que les iban a dar $10 por firmar esa hoja y tomarse esa pastilla. Y estoy pensando que de todas formas, todo lo que tiene que ver con estos procesos de ética y los de bioética, digamos que hasta el día de hoy siguen siendo problemáticos, pero me imagino que en la década de los 60, que fue las 50, 60, que es como este momento también de salto de la ciencia, del conocimiento, en donde empiezan a aparecer un montón de novedades y de descubrimientos científicos, de aparatos, de medicamentos, de químicas, etcétera, etcétera. Claro, había un montón de experimentos que justamente es de los que está hablando Daniel Keyes con Charlie, y que había un problema ahí sobre quién firma, cómo firma, y una pregunta ya no sobre directamente la tecnología, sino el cómo usamos esa tecnología, y sobre todo una tecnología, unos descubrimientos médicos que, no sé, en algunos casos me imagino que algunas personas decían, bueno, probamos esto en una persona para beneficiar a 100 y eso no es éticamente reprobable. Y no solo eso, sino que también la sociedad empieza a ver a todas estas otras minorías, porque hay minorías que son de verdad poquitas personas y minorías que son muchas personas pero que no tienen nada de poder. Y esto es lo que le pasa a las personas que tienen problemas, algún tipo de discapacidad mental, cualquier tipo de discapacidad mental, es que también la habilidad que tienen ellos de hacerse sentir como una minoría, o como sujetos de derecho es mucho menor. Tienden a ser infantilizados por los científicos, tienden a ser infantilizados por los médicos, y eso hace pues que sus derechos no se respeten. Más o menos en los 60 empiezan a haber muchos movimientos para que en los campos de la psicología y de la psiquiatría empiece a reconocerse el derecho de estos pacientes, los derechos que tienen a ser partícipes de las decisiones. Porque es que ustedes no se lo imaginan, de verdad. Hay un punto del libro donde uno se da cuenta que a él simplemente le dijeron, viejo, acá hay un experimento para volverlo más inteligente, y él firmó porque él quería ser inteligente. A él nadie le explicó si había consecuencias, si algo le iba a doler, si podía morirse. Nadie le explicó a él ningún tipo de riesgos, él solo firmó. No había ninguna persona que lo asesorara, no había ninguna persona que le tradujera las cosas que él tuvo que firmar para ser parte del experimento. Obviamente, el personaje se va a sentir muy bien cuando está en la cúspide de la inteligencia. Se va a sentir muy bien con unas cosas, se va a sentir muy mal con otras cosas, porque ahí también él va a problematizar la inteligencia, ¿no? Y es un pedazo muy bonito del libro donde él problematiza si la inteligencia da la felicidad o no. No solamente que si la inteligencia da la felicidad, sino si la inteligencia es un factor central para configurarse como un ser social. Porque a la larga, Charlie lo que quiere es
pertenecer a la sociedad. Es decir, como siempre se ha visto relegado, por lo que usted hablaba, sobre el hecho de ser una minoría, excluido, etcétera, entonces su deseo de ser inteligente tiene que ver con cómo yo me puedo adaptar a la sociedad y cómo la herramienta de la inteligencia es o no, y lo problematiza, justamente como lo dice, problematiza si la inteligencia es un factor importante para ser parte de la sociedad, y por lo tanto hay una crítica también a una sociedad que toma justamente ese factor de lo lógico, la inteligencia y el saber como un valor en sí mismo, que no importa la empatía con el sujeto, es decir, no importa si el sujeto es feliz o no, importa si es inteligente nada más. Sí. Sí, y hay una cosa que a mí me parece muy importante y que quería terminar y cerrar con esto. A mí me parece que este libro, igual como lo dijimos hace un rato, forma parte del acervo de la cultura estadounidense e incluso se sigue leyendo en el colegio. Eso quiere decir, o en las preparatorias, eso quiere decir que es un libro que no ha perdido su actualidad, su vigencia. ¿Por qué cree usted que es un libro que no ha perdido vigencia, que no ha perdido actualidad, que se sigue leyendo en preparatorias, en colegios, etcétera? Esto puede sonar feo, pero justamente creo que se lee por la crítica que hace a la inteligencia académica. Ustedes saben, los norteamericanos no son precisamente el pueblo que más celebre a la inteligencia. Durante años han sido famosos por discriminar a las personas más inteligentes y tienen género cinematográfico de eso. Y este es un libro donde la persona con títulos, el profesor, el intelectual, el que sabe, el que entiende, es muy maltratado. Y es uno de esos libros que habla de que lo más importante son los valores y tener un corazón bonito. Y que con un corazón bonito uno la logra, ya. O sea, eso es lo más importante. Forrest Gump. Es un Forrest Gump, es la misma idea detrás de Forrest Gump. ¿Y por qué a los norteamericanos les gusta tanto esta idea? Porque es parte del sueño americano, ¿no? O sea, no tienes que ser inteligente, no tienes que ser bonito, o sea, con que vengas y trabajes duro y tengas buen corazón, la haces. Sí, es la gran promesa norteamericana y eso está en este libro. Sin dañarles el final, porque créanmelo, ustedes no se imaginan los giros lingüísticos que hemos estado Rodrigo y yo haciendo para no dañarles el final, porque más o menos como faltando 20 páginas para que el libro acabe, uno cree que sabe cómo va a acabar, cuando no mentiras, más de 20, para unas 40. Pero uno lo sabe. Pero el libro, entonces, no se los estamos spoilerando, hasta acá no les hemos hecho spoilers, pero inclusive en esos momentos tan difíciles que el personaje tiene que pasar hacia el final del libro, la inteligencia académica, la del profesor, es la que sale perdiendo. Y eso es muy gringo. Entonces, inclusive yo pensaba pues que este tal vez no sea el libro más ideal para leer antes de acabar de formarme como persona, antes de decidir si lo que yo necesito es una educación académica o si yo necesito otra cosa en la vida. Porque sí es muy, en ese sentido, sí es muy propagandístico en contra del mundo universitario, en contra de la academia. Que está bien hacerlo, a mí me parece que es muy buen libro, solo que no sé qué tan conveniente sea dárselo a chicos que están a punto de decidir si estudian la universidad o si se van al ejército, por ejemplo. Que es lo que hizo Forrest Gump. Pero bueno, de todas formas, este libro es un libro que yo en lo personal lo leí, sí, cuando estaba como adolescente, etcétera, y yo lo vi un poco por otro lado, ¿sabes? O sea, como que de todas formas, es un libro que está cargado de emotividad, es un libro que está cargado de empatía, y es un libro que también está cargado de una construcción de un personaje tremendamente, a pesar de que el adjetivo suene un poquito de cajón, entrañable. Pero además, claro, bien hecho. Este es de los mejores personajes del mundo, es Charlie. Es un personaje que cambia totalmente, pero su motivación sigue siendo siempre la misma. Este personaje, uno siempre sabe, nunca lo decepciona a uno. El personaje es increíble. Y me parece como un muy buen espacio o una muy buena forma de mostrar ciertas formas en las cuales se configura lo social. Y cómo ciertos elementos son aquellos ejes o nodos importantes que van a configurar lo social y que permiten que de una u otra manera uno critique o ponga por lo menos en abismo esa idea del concepto de cuáles son las formas de concreción de lo social a partir de una estructura cultural. Como notarán, el libro nos encanta, el libro nos da para hablar por horas de esto, pero no podemos demorarnos más. No, por ejemplo, podríamos hablar de la vez que lo nombraron en Friends. Chandler, por ejemplo, no, este libro en Friends, ¿no? No, ok, olvídalo. Porque, o sea, Friends, o sea, ¿qué pasó acá?
Lo nombra. Íbamos, sí, o sea, lo nombraron enfrente. Tiene un Hugo y un Nebula, no necesitaba Chandler. Bueno. Bueno, y esta es nuestra visión de Flores para Algernon. Bueno, esperamos que lo lean y que encuentren en él la misma inspiración que nosotros hemos recibido. Y antes de despedirnos, queremos pedirles porfa que compartan nuestros videos en sus redes sociales. Ustedes de verdad no se imaginan lo que esto nos ayuda. Y además que le den like a este video. Y que toquen la campanita. Queremos también agradecer a las personas que nos comentan, que en esta semana fueron Andrés Guillermo Bejarano Cortés, CCR La Calavera Literaria, a Boris Grave, Anselmo Hurtado, a Abseis, Juan Ramón Vera Rodríguez, Laura Ponce, Martí Leilis. Al fin nos supimos cómo hacerlo de que saliera la miniatura en Facebook. Perdón, Martín. Bueno, a Idiolecto, Rafa Araujo, a Jano Avendaño. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Adiós. Adiós. Dejen flores para Algernon en su tumba. Nunca hablamos del ratón. Sí, oye, se nos fue todo el... ¿Quién es Algernon? Es un ratón. Ay, esto ya no lo vio nadie, pero es un ratón.